Listo, muy buenas tardes, bueno, mediodía a todos. Estamos con la doctora Shulamit Goldsmith. Esta mañana hablaremos sobre Malintzin y Cortés, amor o política. Shulamit, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Buenos días, buenos medios días a todos, a todas. Agradezco mucho este espacio, agradezco mucho la atención y que estén ustedes aquí conmigo en este espacio en el que inicio diciendo que en este espacio, a través de todas estas semanas, a través de todos estos meses de confinamiento, hemos abordado muchos temas históricos, literarios. Hemos hablado de diferentes etapas de la historia de México, de personajes masculinos y femeninos. En fin, hemos abordado una serie de temas muy variados. Sin embargo, no hemos hablado de un tema centralísimo en la historia de nuestro país, que es la conquista de México en el momento en que México deja de ser una nación indígena para convertirse en sujeto del Imperio Español y todas las derivaciones políticas, obviamente militares, económicas y sobre todo religiosas y sobre todo social. El cambio de la etiología, la forma de ser del pueblo mexicano. ¿En qué sentido? Se deja de ser una nación meramente indígena para dar lugar a lo que somos hoy, un pueblo mestizo. México es un pueblo de mestizos. ¿Y cómo se va a dar esto? Pues a través de la conquista. Ya en algún momento creo haber ya hablado de lo que se llama, si le queremos decir suavemente, el encuentro de dos culturas o de una forma más violenta, el choque de dos mundos, el choque de dos culturas. Ya comenté, creo, en una ocasión, cuando hablé de las pandemias, al principio de estas sesiones hablé de las pandemias en México, hablé de un símil que hace un famoso sabio mexicano, que dice que este choque de dos culturas es como si dos jarras, dos jarrones muy finos, uno y el otro, uno de bronce, uno de cristal, se encuentran y chocan. Obviamente el que es de cristal, que es más frágil, va a romperse. No quiere decir que sea menos valioso, menos fino que el de bronce, pero que a la hora del choque, el que es más frágil se va a romper. Pero para adjudicarlo a lo que estoy diciendo del mestizaje, hagamos de cuenta que dentro de este jarrón de bronce, que fue el que prevaleció por su supremacía física, porque es de un material más fuerte, se chispeó, recibió un montonal de chispas de este jarrón de cristal y entonces se hace el mestizaje. Pues así es lo que sucedió con la población mexicana. ¿Cómo se da? Y es muy importante hablarlo, por eso el tema de hoy, porque se da en base a una unión de un conquistador español y una mujer indígena, Hernán Cortés y Malintzin o Malinali. ¿Quién es esta Malinali de la que tanto se habla para bien y para mal? Sabemos los mexicanos que decir Malinche es un término peyorativo, es un término ofensivo. Malinche es aquel que desprecia lo propio, que favorece lo extraño, y así se vio y en ocasiones se sigue viendo a esta mujer. Malintzin, Malinali, como es su nombre original, es una joven, una mujer indígena que nace en
cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, perteneciente a la cultura náhuatl, es hablante del náhuatl, nace en Oluta, cerca de Veracruz, en Veracruz, cerca de Coatzacoalcos, dije, y ella nace alrededor de 1500, 1502 o 4, no hay una certeza, pero eso es irrelevante. Ella nace en esta zona, allí va a ser hija, ella es hija de padre y madre de alcurnia, un cacique, padre y madre de posición económica, y así vive sus primeros años hasta que muere su padre. Su madre vuelve a casarse, nace un hermano y ella se ve desplazada a un espacio incómodo porque no es la hija del jefe de familia, la madre no la acomoda bien y ella es vendida a unos tratantes de esclavas que se acostumbraba para después venderlas. Y así esta Malinali, que su nombre quiere decir, está en nombre de la diosa de la hierba, pero tenía también otro nombre que se le llama Tetempan. No ese es el nombre exacto. Un nombre distinto que lo que quiere decir es que ella hablaba mucho, era una niña vivaracha y Tetelpan. Y entonces esta niña vivaracha es vendida a unos traficantes de esclavas, de esclavos en general, que van a ir a dar a un tianguistli, lo que hoy llamamos un tianguis importante en Yucatán. ¿Por qué esto es muy importante? Porque Malinali es hablante del náhuatl. Llega como esclava, vendida. Hay quien dice que ella huyó de su casa por las malas condiciones, pero parece que mayores investigaciones dicen que sí fue vendida y comprada como esclava y nuevamente revendida allá en Yucatán. Lo importante para nuestro tema es que ella, además de ser hablante del náhuatl, durante su estancia, durante su esclavitud en Yucatán, aprende el maya. Y esto va a ser determinante para la historia que hoy vamos a seguir. ¿Por qué? Porque ella es comprada por un cacique, Tapscop, que es obvio de donde viene el vocablo de Tabasco, en esa zona, y ella después, cuando hay en 1519, siendo una mujer de aproximadamente 18, 19 años, se da la batalla de Centla, una muy famosa batalla entre los indios mayas chontales, porque de mayas hay muchos grupos, los chontales, se enfrentan con los españoles, obvio, como sucedió durante todas estas batallas. Los indígenas son derrotados y entonces como se acostumbraba entonces, ya todos sabemos lo que eran las guerras floridas entre los diferentes grupos indígenas, tienen que ir a entregar al vencedor, en este caso a los españoles, bajo Hernán Cortés, regalos, y entre estos regalos van a llegar 20 mujeres jóvenes, 20 esclavas, entre ellos Malinali. Cuando respecto de cómo yo llamo a mi plática, si hay amor o si fue simplemente política o estrategia política, se ve en estos primeros datos en los que Cortés otorga esta esclava, esta mujer joven, a uno de sus subalternos, a otro general importante, Hernández Portocarrero, y se la da como esposa. Aquí quiero poner un dato interesante, que es que así como se le entregó a Malinali a Portocarrero, entrega a muchas otras y tiene que haber una condición que pone Hernán Cortés, que quizá viene
de la corona o quizá viene de la Iglesia Católica, que estas mujeres antes de que se concrete la unión con los conquistadores deben ser bautizadas y deben adquirir un nombre cristiano. Así que todas estas mujeres, entre ellas Malinali, son bautizadas con el fin de que puedan ser pareja de los conquistadores, y el nombre que se le va a otorgar es Marina. Marina, quizá por lo parecido a Malinali o lo que sea. La cosa es que ahí desde entonces empieza a considerarse como Marina. Marina va a ser una mujer de Portocarrera durante un tiempo. Pero muy pronto Cortés va a darse cuenta, ya hablaré de Cortés específicamente, pero su sagacidad, su astucia le hace ver que he aquí a una mujer que le puede ser muy útil en toda la epopeya que piensa llevar a cabo, que es la conquista de este gran imperio mexica. Y que es que esta mujer, por lo pronto, es bilingüe. Habla náhuatl de su casa, es su lengua materna, adquirió el maya, y por allí le va a aparecer a este suertudo hombre, Cortés, un náufrago español, ¿sí?, que va a ser determinante también, porque este hombre, a través de la época que vivió como náufrago en Cozumel, aprendió maya, Jerónimo de Aguilar. Entonces se hace una muy interesante cadena, fíjense. Malinali habla náhuatl, que va a ser la lengua de todos estos grupos a los que se proponen conquistar, entre ellos Moctezuma y el Imperio Mexica. Ella lo traduce a su idioma adquirido, que es el maya, y ella se lo transmite a Jerónimo de Aguilar, que habla maya y habla español. Entonces, a través de esta cadena lingüística se va a con mucha mayor fluidez todo tipo de pactos, de intercambios, de componendas entre conquistados y conquistadores. Pues bien, así tenemos a esta mujer que en un principio es la mujer de otro hombre, pero que Cortés reconoce el valor estratégico que ella tiene como políglota. Bilingüe en el primer momento, pero quiero agregar que pronto Malinali va a aprender el español. Entonces ya Jerónimo de Aguilar ya no tienen uso para él, y entonces Malinali, Marina, doña Marina, como les voy a comentar, que se habla de ella en los códices y en los relatos, Marina va a convertirse no solo en la intérprete, en la traductora, sino se convierte en una asesora, realmente una asesora de Hernán Cortés. ¿Y por qué? Porque ella, además del idioma, conoce los usos y costumbres del pueblo indígena, y esto le va a ser de mucha utilidad a Cortés para conquistar el país. Aquí, cuando hablo de conquistar el país, siempre se presenta la pregunta: ¿cómo es posible que unos cuantos cientos de conquistadores hayan podido acabar con un imperio tan poderoso como era el Imperio Mexica? Pues hay muchas razones. Para empezar, la división de todos los pueblos que estaban subyugados por los aztecas, por los mexicas, que era un sistema autoritario muy rudo, pero la respuesta obvia es por la superioridad de las armas de los españoles. Ellos traían armas de fuego, cosa que los indígenas no conocían, que podían hacer unos arcos y flechas y unos hachas contra los mosquetes y los rifles que traían, los cañones que traían los españoles, por una parte, ¿sí?
acuérdense también que el caballo para los indígenas era un animal casi, un ser mitológico que en un principio ellos no saben que es hombre y caballo, sino lo hacen ver, lo creen como un solo ser, lo cual los espanta muchísimo. Otro detalle muy importante, dos detalles muy importantes para el triunfo tan aplastante que tuvieron los conquistadores sobre el pueblo indígena fue lo que mencioné en otra ocasión y que hoy lo podemos entender muy bien, la epidemia de viruela que traen los españoles consigo y que va a mermar a la población indígena. Y por otra parte, una cuestión ideológica, que había la leyenda que conocía Moctezuma, que iba a regresar aquel dios Quetzalcóatl al que todos esperaban, ese hombre blanco, barbado, que va a regresar a ser el padre de los indígenas. En un principio Moctezuma así lo cree, pronto se dan cuenta que aquí no hay ninguna deidad, sino que son unos conquistadores ambiciosos, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a cómo se va a lograr la conquista. Regreso a Malintzin. Malintzin es clave, es una figura clave en todo este proceso de la conquista. Como dije, ella va a ser intérprete, más que traductora, intérprete. ¿Dónde está la diferencia de esto? Ella, al no conocer unos y otros lo que realmente se está diciendo, sino ella a través de su bilingüidad o bilingüística lo puede apreciar, ella va a manipular probablemente, lo que muchos dicen, esta situación de que unos y otros no conocen lo que realmente se está diciendo. Pero su papel fue básicamente de traductora, de asesora, de acompañante de Cortés. Aquí va a suceder también algo interesante. Cuando Cortés se da cuenta de la importancia de esta mujer, manda de regreso a Portocarrero, a España, con un mensaje para el rey. O sea, se deshace, lo borra del escenario, que ya conocemos que eso existe cuando el jerarca mayor se quiere quedar con la mujer del otro. Lo más fácil es mandarlo o a la batalla, o en este caso con un mensaje al rey, se queda con Marina como su mujer, la hace su mujer, la hace su amante, y de allí va a nacer este personaje Martín, su hijo, que va a ser también determinante porque es el primer mestizo. Claro que cuando digo el primer mestizo, seguramente hubo otros mestizos que nacieron de la unión de otros conquistadores con estas mujeres indígenas que les fue proporcionado a ellos, todas bautizadas y todas con nombres españoles. Pero el que queda para la historia es Martín, que Martín, el hijo de la Malintzin, va a tener el nombre del papá de Cortés, Martín Cortés. Y entonces a esta pareja y a este hijo se les considera, para bien y para mal, los padres de la nueva nación mestiza que es México. Marina, aquí ya voy a decir que empieza a adquirir el nombre de Malintzin. Malintzin, el Tsin significa un título de respeto, de reverencia, como el doña, ¿sí? Entonces es la Malintzin. Aquí quiero agregar que Bernal Díaz del Castillo, que sabemos que es el gran relator, él es el escritor, el autor de la, ¿cómo se llama? La historia de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, la tiene en gran estima a doña Marina. Dice que es una gran mujer,
que sin ella las cosas hubieran sido distintas, hubieran sido mucho más violentas, más sangrientas, que a ella Cortés le promete darle la libertad, promete casarla, darle grandes mercedes, como se decía, en cuanto a riquezas y tierras, que no fue así, pero quiere decir que ella va a ser una figura preponderante. Si nosotros tomamos la curiosidad de ver los lienzos, o sea, los lienzos son la evidencia escrita o dibujada de lo que sucedió en aquel entonces, porque lo vocablo pues se pierde, pero lo que está en los códices, eso se queda, es un libro escrito. Y en los códices, en la mayoría, en el Gran Códice de Tlaxcala, en el Códice de Durán, por ejemplo, siempre está la figura del conquistador y a un lado la figura de Malintzin. En muchos de esos códices, uno que creo que utilizó ahorita la Keile para anunciar esta plática, vemos a la Malintzin con un dedo extendido. O sea, está ordenando, está mandando. No en todos aparece con el dedo, en muchos sí, pero en todos, casi todos los lienzos que provienen de aquella época, Malintzin está al lado de Cortés y Cortés se sabe que le escucha y le hace caso y toma en cuenta lo que ella dice, por ejemplo, y de aquí viene lo que se llama malinche desde un punto de vista peyorativo y despectivo. Marina, en este caminar de las tropas españolas hacia el centro del país, hacia la Ciudad de México, hacia Tenochtitlan, escucha a una anciana náhuatl que dice, comenta que en Cholula, ya tan cercana a la ciudad como Puebla, en Cholula, se está gestando por parte de los cholultecas una emboscada a las tropas españolas. Esto llega a los oídos de Malintzin y Malintzin se lo transmite a Cortés, que tiene una respuesta enormemente violenta en contra de los cholultecas. Es muy famosa, tristemente famosa, la batalla en la que se acaba con la población, casi se termina con la población de Cholula. Esto, pues obviamente, es un acto de traición a su gente de ella, porque finalmente es una mujer indígena. Bueno, va a continuar la marcha hacia Tenochtitlan. Ella aquí va a mostrar más aún su utilidad, su gestión de traductora, porque ahora, como les dije, como ya Jerónimo de Aguilar ya no existe en este entorno, porque Marina aprende el español, entonces ella va a ser una traductora directa de Moctezuma a Cortés. Y así empieza la transacción de oro, de plata, de todas las cosas que los españoles tienen interés en extraer de este imperio tan rico. Finalmente, ya sabemos cuál es el desenlace final. Cae Tenochtitlan en agosto de 1521, o sea, ya Marina está un poco más de 2 años con Cortés, y en 1521, en agosto, una fecha fatídica para los relatores indígenas, cae el imperio de Tenochtitlan. Aquí podemos ver cómo el interés de Cortés hacia Malintzin fue absolutamente estratégico. ¿Por qué? Porque después de esto se sabe que Marina es colocada, le da una casa a Marina con su hijo, a la Malintzin con Martín, una casa en Coyoacán, o sea, le pone casa
pero la abandona, la deja ya no como su mujer y la va a casar nuevamente con Juan Jaramillo. Entonces ya es Marina de Jaramillo, ¿sí? Y después de eso, poco a poco la figura de Malintzin deja de estar presente en los relatos y en la historia de la conquista. Esto nos hace ver que fue únicamente utilizada por Cortés para sus propósitos de conquista, por sus habilidades lingüísticas de Marina. Sin embargo, para lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que ella es, pues, la madre del pueblo mexicano. Y nos guste o no, Hernán Cortés es el padre del pueblo mestizo mexicano. Y Martín Cortés se erige como el primer mestizo, como les dije, entre otros muchos. Por allí viene toda esta leyenda, mito, historia, como se le quiera tomar, de Marina Malinche. Lingüísticamente, para los nahuas, el Malinche es Cortés, porque Che, el Malinche, significa el que acompaña a Malintzin. Entonces, pero con estas desviaciones ya sabemos nosotros que Malinche es esta persona despreciable, que no quiere lo propio, que gusta de lo extranjero, que gusta de lo foráneo y lo prefiere. Esto es muy importante porque esto nos ha marcado como pueblo, y voy a terminar mi plática con eso. Pero antes quiero hablar de la otra parte de este binomio, ¿sí? Que es Hernán Cortés. Una cosa que dice, muy curiosa, que dice Bernal Díaz del Castillo, cuando habla de la unión entre Marina y Cortés, me perdonan, pero así dice el relato, la relación, dice, se echó carnalmente con Marina. O sea, quiere decir, la hizo su mujer. Pero bueno, eso era como un detalle que dice él al mismo tiempo que lo justifica, porque dice, él le hará grandes mercedes, él la casará y él le dará libertad. De mientras, pues ya tuvo su hijo, y entonces es por eso que seguimos hablando de ellos tantos siglos después. Hernán Cortés es un hombre nacido en Extremadura en 1485, o sea, era un hombre 15 años mayor que esta joven esclava que le es regalada, otorgada, y de la cual él va a tomar ventaja. Él nace en Medellín, en la ciudad de Medellín, en la región española que se llama Extremadura, por eso se le llama el Gran Extremeño, y va a ser un hombre que desde un principio se caracteriza por ser ambicioso, por ser inteligente, astuto, como lo vimos, sagaz, como ya lo vimos, ¿sí? Carismático, hasta la fecha sigue siendo una figura de alguna manera carismática para bien y para mal, que hace una incursión breve allá en España, de padres de alcurnia también. Uno de sus apellidos de Cortés es Pizarro, que lo emparenta con el conquistador de Perú, pero que él vive su tierna juventud, digamos, en España, como un joven estudiante. Tiene una breve incursión en la Universidad de Salamanca, que no es cualquier cosa, haber estudiado, aunque fuera un par de años en la Universidad de Salamanca, ya sabemos qué es esa universidad, pero no le cuadra el título que le ponen en muchas ocasiones, que era un abogado de Salamanca, para nada.
incursionó brevemente en esa famosa universidad. Claro, quiere decir que era un hombre que tenía la capacidad intelectual para haber cursado algo en la universidad. Pero su ambición, lo que lo llevaba, era a las Américas, a probar su suerte, su fortuna en esta nueva aventura que se está llevando a cabo al otro lado del mar y que España es la que lo está llevando a cabo. Entonces, siendo todavía un hombre bastante joven, va a venir a América, va a estar con Diego Velázquez, todos esos nombres interesantes. Diego Velázquez en La Española, que es Santo Domingo, ahí va a vivir un tiempo bajo las órdenes de Diego Velázquez. Más adelante va a Cuba y va a tener alto puesto como un semigobernante en Cuba, hasta que decide que él se va a independizar. Él no quiere estar bajo las órdenes de Diego Velázquez porque se da cuenta que allí no va a florecer como él tiene intenciones de hacerlo. Y sabiendo que cruzando el mar, casi enfrente, está el imperio mexica del que se oían tantas maravillas y tantas riquezas, rompe con Diego Velázquez y viene a lo que después se va a llamar la Nueva España, o sea, México. Entra por la zona, como les dije, por la zona maya, donde adquiere a la Malintzin, donde va adentrando, donde gracias a la Malintzin va haciendo poco a poco nuevas alianzas con todos estos grupos resentidos contra Moctezuma y el imperio mexica. Quema, ya sabemos nosotros que para que no haya vuelta atrás, su gente está inquieta, su gente no sabe si va a regresar a Cuba, si no va a regresar, a qué se enfrentan, algo desconocido. Él hunde sus naves. De allí viene la famosa frase de quemó las naves cuando no hay vuelta atrás a lo que uno hizo. Entonces, él empieza con unos cientos de hombres, un número de caballos, un número de cañones, armas, bajan hacia el centro del país en esta gesta de conquista violenta, muy violenta, hasta que llegan a la Ciudad de México, a Tenochtitlan, y se da este intercambio con Moctezuma, que era bastante crédulo, bastante limitado, cae primero en la leyenda de que aquí viene Quetzalcóatl. Pronto se dan cuenta, sobre todo sus ayudantes más jóvenes, entre ellos Cuauhtémoc, se dan cuenta que lo que estos hombres quieren es la riqueza del reino, del imperio, y entonces se entabla una lucha que, como dije, va a ser, y sabemos, en contra de la población indígena. Pues así tenemos que se logra la conquista y tenemos a este hombre, Hernán Cortés, que va a quedar, como quien dice, ellos dos son la pareja inicial del mestizaje. Ahora, un famoso escritor mexicano, nuestro Nobel, Octavio Paz, considera esta gesta como un acto de violencia, un acto de violación. Y de allí viene que mientras no podamos nosotros entendernos como un pueblo mestizo, estamos en este que Octavio Paz considera el laberinto de nuestra cultura, el laberinto de la soledad. ¿Por qué? Porque sabemos todos muy bien que nos es difícil reconocer, por un lado, nuestra parte española, blanca, conquistadora, violenta, violadora, compaginarla con la parte indígena, oscura, débil, violada, violentada. Y entonces
mientras los mexicanos no hagamos la paz con estas dos ideas, seguimos con un terrible conflicto de identidad. Mucho se ha hecho para tratar de resolverlo, pero mucho no se hace y seguimos viviendo un país de alguna manera xenófobo, de alguna manera racista, ¿sí? Aunque aquí quiero comentar algo importante en relación a Malintzin. Malintzin, sabemos todos los que estamos aquí lo que quiere decir ser malinche o ser malinchista, pero con el surgimiento de nuevas ideas, de ideas más innovadoras, más aceptadoras, la figura del Malintzin ha sido tomada y paralelizada, por ejemplo, con las Adelitas, que es una actitud rebelde, una actitud que no se conforma. Sobre todo, las feministas actuales han erigido a Malintzin como una figura preponderante porque dicen, y hasta aquí vamos a ver si es cierto o no, Malintzin es una mujer indígena, arrojada del hogar paterno, sin posesiones. O sea, la misma posición en la cual está gran parte de las mujeres, sobre todo indígenas, aborígenes en el mundo de hoy. Una mujer que fue vendida, una mujer que fue violada, fue vendida, comprada, regalada, otorgada, casada, sin que ella tuviera una palabra que decir respecto de su persona. Entonces, en ese sentido, la Malinche, Malintzin, doña Marina, como ustedes le quieran decir, tiene ya hoy en día otra imagen, otro reconocimiento. También Malintzin ha sido objeto de novelas norteamericanas, mexicanas, ha sido la figura de una ópera italiana. En el famoso libro bastante falso de Aztec, de Mark Jennings, está muy presente la figura de Malintzin. Nuestra escritora de la que hablamos la clase pasada, Rosario Castellanos, tiene un poema a la Malinche, ahí sí le llama a la Malinche, pero lo que quiero enfatizar es que se convierte mitológicamente en la madre del pueblo mexicano. Nos cuesta un poco más trabajo admitir que si ella es la madre, pues Hernán Cortés es el padre, pero sí son los hacedores, los forjadores de este primer niño nacido en México, en territorio mexicano, de un padre español y una madre indígena, que eso es el mestizo. Porque sabemos que durante muchos siglos, y quizá levemente hasta el día de hoy, seguimos viviendo una idea, no un sistema, pero sí una idea de castas, ¿sí? Están, como estuvieron en la Nueva España, los peninsulares, los españoles, que son los que vienen de España, los hijos de ellos, que van a ser los criollos, que son hijos de padre y madre española, pero ya nacidos en territorio mexicano, los criollos, y después la mayor parte de la población mexicana, que somos los mestizos, ¿sí? Que es el grupo que nace de un padre europeo y una madre aborigen, indígena, y nacido en estas tierras. Entonces, pues esa era mi intención de hablar, porque creo que, como dije hace un momento, los mexicanos tenemos que reconocer
qué somos, quiénes somos, cómo somos y por qué lo somos. Y mientras eso no se resuelva, que es bastante difícil resolverlo, pero mientras después de 5 siglos era tiempo que se reconociera, aunque hemos dado pasos para adelante, pues seguiremos con un conflicto de identidad. Dejo el espacio por si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Shulamit. Si alguien quiere levantar la mano, es el momento. Bella. Hola. Hola, Bella. ¿De dónde viene entonces Malinche? ¿Quién le pone Malinche? ¿Está bien dicho? ¿No está bien dicho? ¿Es despectivo? ¿No es despectivo? ¿De dónde viene Malinche? Creo que estaba bien, Tony, porque el plano americano. A ver, contesto. Gracias por esta pregunta interesante, Bella. Sí, la palabra dice mucho. Tradicionalmente, esta deformación de la palabra malina, marina, malini, malinali, malinchin, que se ha convertido en malinche, es una palabra despreciativa. Si te califican de malinche, te están insultando de alguna manera, están poniéndole una mala calificación a tu conducta diciendo prefieres lo de fuera. Y es una mala, se ha considerado como una peyorativo, como despectivo. La verdadera, como les dije, Malinali es el nombre de ella. Malintzin, el chin significa respeto, es doña. Los españoles, Bernal, nada menos que Bernal Díaz del Castillo, le dice Malintzin o doña Marina, ¿sí? Y como les dije, en náhuatl, la palabra, y la podría yo ahorita adjudicar a otros nombres, pero la terminación che, malin che, quiere decir el que acompaña a Malin, a Malinali. O sea, que en realidad la palabra malinche correspondería al hombre que la acompaña o a la persona que la acompaña a Malinali. Pero en nuestro jerga actual, en nuestro lenguaje actual, decir malinche es traidora. Espero que te haya contestado, Bella. Sí, muchas gracias. O a lo mejor Tenemos aquí una persona que se llama Home Office. No sé si quiere hablar. A ver, Home Office. Tiene cerrado el micrófono, Alberto. Sí, estoy tratando de encendérselo. A ver, ¿ya? Ahí está, ya. ¿Ya me oyen? Sí. Hola. Sí, yo tengo curiosidad. ¿Qué pasó con el hijo de la Malintzin y de Cortés? O sea, su descendencia. Y también si Cortés tuvo otros hijos que reconoció o qué pasó con esa descendencia. Te voy a decir, mira, Martín Cortés es reconocido como hijo legítimo de Cortés. Va a vivir en México, como les dije en un principio, casi bajo la vigilancia y la compañía de su madre y de una semicorte ya de gente semejante a Malintzin, de mujeres que habían sido casadas, de madres de hijos de conquistadores. Más adelante Martín Cortés va a ir a España y allí es reconocido como un hombre español, hijo del conquistador, porque Cortés, además de todo, era un hombre bastante mujeriego. Martín Cortés, su primera esposa, que casualidad se apellidaba Juárez, fíjense, la primera esposa de Hernán Cortés se llama como nuestro benemérito, se apellidaba, qué chistoso, pero qué paradójico. Pero él va a tener esa primera esposa que se muere de formas
misteriosas y hasta se le culpa a Cortés de algo tuvo que ver en la muerte de su primera esposa, pero de ella no tuvo hijos. Pero Cortés tuvo 11 hijos de 6 mujeres. Sí, algunos reconocidos, bueno, no, algunos legales, legítimos, pero todos reconocidos. Entre ellos, con una categoría específica, es Martín Cortés, porque fíjense, por lo menos tuvo la gracia Hernán Cortés de llamar a este niño, al primer mestizo, con el nombre de su padre, porque Martín se llamaba su padre. Después tiene otro hijo de mujer española que también se llama Martín Cortés. Okay, Y Martín Cortés vive un tiempo y recibe los honores de ser un hijo del Marqués de Oaxaca, como se le va a dar el título a Hernán Cortés. Hernán Cortés, cuando regresa a España, que aquí me olvidé de decirles que cuando se pierde el hilo de Doña Marina en 1529, o sea, siendo ella todavía una mujer joven, Cortés, después de que les dije, le pone una casa en Coyoacán y casi que se olvida de ella, hasta que nuevamente la necesita para una conquista, para una incursión en Honduras. Y entonces se la lleva a Honduras, ya casada ella con el señor Juan Jaramillo, la utiliza nuevamente como intérprete y allí se pierde el hilo en 1529 de Marina. Marina se dice que murió también de una epidemia que se desata en Honduras alrededor de estos años, aunque una investigación de un estudioso inglés británico, Sir Hugh Thomas, la coloca todavía en 1551 y dice que muere en 1551. Pero pues esos ya son, hay muchos datos que no son comprobables, pero sí, para la historia de México, Marina se pierde en 1529. Pero regresando a Martín, Martín va a tener las recompensas, digamos, de ser el hijo del Marqués de Oaxaca, como se le nombró a Cortés. Cortés quería muchísimas más recompensas por parte del rey, que ya es en esa época Carlos V, Carlos I, Carlos V, pero no las recibe, pero sí es nombrado Marqués de Oaxaca. Gracias. De nada. Rosy. Una pregunta. ¿Me oyen? Sí, Rosy, sí. ¿Hubo casos de mestizaje de mujer blanca con hombre indígena? Mira, no en el primer momento, Rosy, porque acuérdate que los que llegan a territorio mexica, o los que llegan, vamos a llamarle ya como se conoció, los que llegan a Nueva España son hombres. Hombres. Aquí, acuérdense, esto es muy importante porque nos explica muchas cosas posteriores. La incursión que llega a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? O sea, los United States, ¿sí? Ellos vienen en un proceso de asentamiento, en un proceso de colonización. Los españoles que llegan a México vienen en un proceso de conquista. Entonces, allá al norte llegan familias completas, padre, madre y los hijos de las grandes familias que eran entonces. Aquí llega el conquistador con sus armas y no traen mujeres. Obvio que los hombres necesitan a las mujeres, por eso se aparejaron, se unieron a mujeres indígenas. Muy probablemente 1 o 2 siglos después, sí haya habido lo que tú mencionas, un mestizaje inverso, pero no es parte del mestizaje mexicano inicial. Es hombre español con mujer indígena. Ahora, hay muchos otros tipos de mestizaje.
porque no hay que olvidar que también había una raíz indígena y una raíz africana en las costas. Y entonces, si ustedes tienen la curiosidad un día de ir al Museo de Historia que está camino a Chapultepec, al castillo de Chapultepec, hay un lienzo interesantísimo que habla de todas las castas, o sea, todas las clases sociales que había, la de un indígena con un negro, la de un indígena con un mestizo, etcétera, etcétera. Entonces se hace una serie, casi todos con nombres muy peyorativos, pero los que son la base son el peninsular, el criollo, el mestizo y el indígena y el que era Vicente Guerrero, el que es indígena con negro. No recuerdo ahorita cómo es el nombre. Chontol, no. ¿Cómo? Chontol, no. No. Ahorita me voy a acordar, pero solo quería para decirte que era una sociedad muy dividida y que a pesar de que seguimos siendo básicamente un pueblo mestizo, todavía nos dejamos llevar mucho por esta caracterización de castas. Gracias, Su. De nada, gracias a ti, Rosy. Shulamit dice, Salomé, maravillosa plática, como siempre, me sorprende su memoria, la profundidad de conocimiento en todos los temas de las conferencias que nos ofrece, Gracias. aparte de cómo va ligando y añadiendo detalles importantes. Me encanta escucharla, muchas gracias y felicidades. Gracias. Igual Rebeca nos dice linda. muchas gracias, un gusto escucharte. Celia nos comenta, una de las teorías es que los indígenas no peleaban de noche, no hacían ambushes. Las reglas eran diferentes a la de los europeos porque las armas de fuego en esa época todavía no eran tan exactas. Muy adecuada esa cita. Celia es una historiadora también, por eso puede comentarme y ayudarme con estos comentarios, porque es cierto, todas las técnicas que traen los españoles son distintas de las reglas de la batalla que tenían los indígenas. Desde, como decimos, que a mí me costó mucho trabajo entender y tomé un curso para que me explicaran qué quiere decir las guerras floridas. Bueno, porque guerras no pueden ser floridas, pero sí se necesita un curso para entender por qué. Pero lo que dice Celia, había ciertas técnicas, ciertas formas de pelear que eran totalmente vigentes para los españoles, pero que eran totalmente desconocidas para los indígenas, además de las armas y todo esto que ya comentamos. Sí, Celia, gracias. Rosita. Hola, Chu. Hola, Rosita. Mira, tengo entendido que los tlaxcaltecas ayudaron muchísimo a Hernán Cortés. Eran acérrimos enemigos de los mexicas. Así es. Y entonces ayudaron mucho. Y luego la Malinche, nosotros por lo regular no la usamos como peyorativa si hablamos de ella con Cortés o de ella sola, a menos que estemos hablando de alguna cosa que sí quiera más al extranjero. Y luego, esta Malinche, o mamá de los mexicanos, del pueblo de México, se le pasó ese título, esa figura a la guadalupana, así tengo entendido. Y ahora la guadalupana es la madre de los mexicanos. Sí, tienes razón en todo lo que me acabas de decir, Rosy. Respecto de los tlaxcaltecas, mencioné y sabemos todos que el imperio mexica era muy autoritario, exigía muchos tributos de todos los pueblos alrededor, de todos los grupos indígenas alrededor, y los cercanos, que son los tlaxcaltecas, que los tlaxcaltecas era un grupo muy aguerrido, muy, dijéramos, rebelde, no aceptó fácilmente el dominio de los aztecas,
los mexicas, que es la palabra correcta, mexicas. Como dije, Cortés, que era muy sagaz, muy astuto, percibe desde el primer momento esta división, acérrimos enemigos, como dijiste, Rosy, de los aztecas. Entonces, él aprovecha y con los aztecas, que son los vecinos más cercanos, se van a aliar con Cortés, no nada más así por encimita, se vuelven parte de las huestes españolas para echarse en contra de los mexicas. Quieren que les diga, Tlaxcala ha cargado durante mucho tiempo en los estudios, en el imaginario popular, también con la idea de traidores como la Malinche, ¿sí? Y pues hay que entender que si, como dicen, el enemigo de mi enemigo es amigo o algo por el estilo, y así aquí se ve claramente. Poco a poco, en su descenso por donde entra Cortés, más bien en su ascenso hacia la Ciudad de México, hacia Tenochtitlan, Cortés va armando alianzas con todos estos grupos descontentos y principalmente con los tlaxcaltecas. Les comento aquí que yo organicé o fui parte de la organización de año tras año jornadas históricas en Tlaxcala con el fin de quitar de encima de Tlaxcala este título de traidores. Ahora, Rosy, para contestarte y esto último que dijiste, la guadalupana, es cierto, miren, como les digo, sobre todo las mujeres, no sé si llamarlas feministas o las féminas actuales, modernas, las mujeres de Tijuana, las mujeres de Ciudad Juárez, muchas mujeres chicanas que escriben, han hecho un símil de la Malintzin con, como les dije, con las Adelitas, hasta llegar a igualarla, con un disgusto de los religiosos, con la Virgen de Guadalupe. ¿En qué sentido? En decir, es la madre de los mexicanos. Y si nos fijamos en la imagen, en la efigie de la Virgen de Guadalupe, es morenita. Por eso se llama la Virgen Morena, ¿no? Gracias, Rosy. Si alguien más tiene algún comentario, te manda muchos saludos Lilian Eskenazi, saludos cariñosos de Linda Lichi, Gracias, gracias. Pilar Chiquillo, etcétera. Pues parece ser que no tenemos más comentarios. Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos, gracias Alberto, y nos estamos mirando pronto. Gracias, Shulamit, que todos estén muy bien. Bye.